Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Es un gusto conocerlos y bueno, muchas gracias Ani por la presentación. En este caso, el seminario se titula Detección de nieve en fusión en los Andes Patagónicos con series de tiempo de imágenes SAR de Sentinel-1 en Google Earth Engine. Esta parte de la presentación coincide un poco con un artículo que presentamos en el Argencon el año pasado y le agregué un par de cosas que hemos avanzado en este último tiempo. Así que bueno, quizás Daniel y Claudia ya, y Marcelo obviamente ya conocen un poco sobre lo que venía trabajando. Bueno, a manera de introducción, nosotros estamos estudiando la nieve y la cobertura nibia en particular, que se compone de partículas de aire, cristales de hielo y agua líquida, y que la nieve, conjuntamente con el hielo marino, es uno de los componentes de la criósfera más activos. La criósfera son las regiones donde es posible encontrar agua sólida en algún momento del año, bueno, y por eso nosotros hemos decidido estudiarlas, porque al ser tan dinámicos, por ahí en ciertos sectores del mundo falta bastante información, pero juegan un papel muy, muy importante en todo el ciclo y el sistema climático mundial. Bueno, este es un mapa para caracterizar las diferentes componentes de la criósfera en el mundo, y como se puede ver en la parte de Argentina y de Sudamérica hay gran parte de glaciares en la parte cordillerana, y también en la cordillera y la parte de la meseta mucha cobertura nívea. Y bueno, este es un mapa realizado durante 10 años con MODIS para representar la cobertura nívea registrada en ese periodo de tiempo, y como se puede ver en la parte de los Andes y en la parte de la estepa hay muchísimo. En las sierras de Córdoba también. Pero bueno, nosotros nos vamos a localizar en la parte de Bariloche y Esquel. Perdón, no estaba viendo si se iban pasando las... estudiar la cobertura nívea es muy, muy importante porque, bueno, es una de las principales fuentes de agua potable, es principal fuente de actividades recreativas, como puede ser el senderismo, el trekking, el esquí, también sirve para agua de riego a las localidades que se encuentran aguas abajo, es fuente de energía hidroeléctrica, es una fuente de información para la estimación del cambio climático y las variables meteorológicas, y también en estas zonas, al realizarse actividades, proveer agua para riego, generación hidroeléctrica, es muy importante analizar el riesgo de avalanchas, que es una de las variables que es la más estudiada hasta ahora en estas zonas cordilleranas. Además del cambio climático que sabemos que afecta a la cobertura nívea, porque más calor, más se derriten estos mantos nivosos, existen partículas que se llaman partículas que absorben radiación o light absorbing impurities, que al depositarse sobre la cobertura nívea, reducen el albedo y producen que se acelere el derretimiento de la nieve. Entonces, estas partículas pueden ser carbonosas, como el carbono elemental o el carbono orgánico, y otras como el polvo, las cenizas volcánicas y las algas o microorganismos. Si bien se ha comprobado que el carbono negro es el que más afecta el albedo, en pequeñas concentraciones, por ejemplo, ante grandes erupciones volcánicas o ante tormentas de tierra y de polvo, se puede reducir similarmente el albedo. Bueno, si nosotros suponemos que estas partículas se depositan en la cobertura nívea y reducen el albedo, con cualquier sensor óptico podríamos determinar, si es que no hay nubes, obviamente, la caída de la nieve, que tengo nieve limpia, y si se depositan estas impurezas podríamos ver una reducción en el albedo y de esta manera estimar la presencia de impurezas o no. Sería fantástico si todo fuese fácil, así tan bonito, pero bueno, hay algunos problemas, que es, por ejemplo, el tamaño del grano. Que el tamaño del grano de nieve produce el mismo efecto que las impurezas naturalmente. Cuando la nieve empieza a envejecer, porque se empieza a tener procesos de metamorfosis, se reduce el albedo. Por ejemplo, en este primer gráfico, las flechas amarillas representan la reflectividad. En el caso de la nieve recién caída es muy alta, alrededor del 90-95%. Cuando la nieve empieza a envejecer, el albedo, la reflectancia se reduce a un 70%, mientras esté limpia. Si está contaminada, la nieve fresca recién caída ya presenta una reducción en el albedo, y mientras más se va agrandando el grano, se reduce aún más la reflectancia, ¿sí? Entonces, lo que se puede analizar en este caso es que
tratar de distinguir si la nieve tiene albedo, una reducción de albedo por presencia de contaminantes o por el aumento del grano de nieve, que es que esté en fusión. Y por suerte para nosotros, las impurezas afectan mayoritariamente en el rango visible. Esta es una gráfica donde se representa el albedo con la longitud de onda de la nieve, que es esta firma espectral. En el rango visible, que es esta primera etapa, se ve cómo se reduce dependiendo de la cantidad de carbono negro, de concentración. Y en el gráfico que se ve a la derecha, se puede ver que esta es la firma espectral de la nieve con un aumento progresivo del tamaño de grano. Entonces afecta mayoritariamente el NIR y el SWIR. Entonces no estaríamos tan mal en esto que querríamos distinguir. Pero hay una cierta etapa de coincidencia que aquí no se ve, lo voy a poner en la gráfica que sigue. Estas son dos curvas que muestran la reducción del albedo por tamaño de grano. La primera es nieve fresca, la segunda es nieve envejecida. En el visible hay un pequeño porcentaje en el que el tamaño de grano reduce el albedo, que coincidiría con la presencia de impurezas, ¿sí? Si hay pocas impurezas, por ejemplo carbono negro en pequeñas concentraciones, tiene el mismo efecto de esta curva con un tamaño de grano de 1000 micrones, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos tratar de distinguir si este efecto es por aumento de grano o por presencia de impurezas. Entonces, aquí es donde viene la introducción a la parte del trabajo, es de cómo hacer para distinguir si la nieve está o no en fusión, si el tamaño de grano es mayor o es cuando se caracteriza la nieve recién caída. Perdón. Entonces, lo primero que deberíamos hacer para estimar la tesis de mi doctorado, que es la presencia de impurezas, es determinar el estado de la nieve. Si la nieve está recién caída o pura o si está en fusión. Una vez que se determine el estado de la nieve, se puede determinar la presencia de contaminantes y luego, idealmente, si se puede, veremos, es identificar el tipo de impurezas y estimar la concentración. Adicionalmente, para realizar estos trabajos es importante el análisis de campo, que es lo que justo estábamos comentando antes de ingresar a la charla, que por primera vez pudimos hacer mediciones in situ este año, y que el complemento de imágenes satelitales es muy importante en el estudio de la nieve porque generalmente el monitoreo de las coberturas nieves tiene ciertos inconvenientes, como es que se encuentran en zonas remotas, inaccesibles, con un clima bastante extremo, que nos pasó, que nevaba, que había viento, que por ahí los relevamientos, ese perfil que justo se muestra en la foto es de un área muy reducida y si hay que representar grandes áreas, por ahí se complica, que son costosas en tiempo, en recursos, y por ahí también son peligrosas. Entonces, bueno, si bien se necesitan para validar los datos, es importante complementarlas con el uso de estos satélites porque nos pueden dar un paneo muy útil, digamos, a la hora de estimar estas variables del cambio climático y la concentración de impurezas. Bueno, los objetivos. El objetivo general era determinar la presencia de nieve húmeda o nieve en fusión en cuerpos niveos en los Andes patagónicos, a través del análisis de series temporales y detección de cambio. ¿Por qué estas dos metodologías, las series temporales y la detección de cambio? Porque a partir del 2015, cuando empezó a estar en los datos de Sentinel, se puede tener una serie temporal bastante extensa y se pueden analizar diferentes variables. Entonces, lo que se propone en una primera instancia es ver cómo respondían diferentes zonas de estudio de Bariloche y después también de Esquel. Otro de los objetivos era analizar la metodología de detección de cambios, que es la metodología mayormente utilizada para detectar nieve en fusión, en la que consiste en utilizar una imagen de referencia sin nieve o con nieve fresca y ir comparándola con distintas fechas hasta que en el producto aplicado a un umbral se pueda mapear la nieve húmeda, ¿sí? Con detección de cambios. A mí me pasó en la pasantía, a ver si sigue justo en la diapositiva que sigue. Sí. Cuando procesaba en Snap, que si no corregistraba las imágenes, los productos se movían, ¿sí? Entonces, la duda que yo tenía y por la cual está planteado ese segundo objetivo es si en Google Earth Engine, que la corregistración no está planificada en el grafo, podía utilizarse para hacer detección de cambios sin que se muevan las imágenes como se me movían a mí procesando las olas en Snap. Así que bueno, básicamente eso era lo que queríamos comparar. Si Google Earth Engine podía utilizar series de tiempo para representar y caracterizar los polígonos de nieve y si se podía aplicar la detección de cambios.
Esto es todo para ver fusión, básicamente, ¿sí? Son dos metodologías. Seleccionamos en este caso la zona de Bariloche, que se encuentra al sur del lago Nahuel Huapi y está rodeado por diferentes lagos, pero para seleccionar los polígonos había que tener en cuenta diferentes máscaras, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver. Los productos satelitales para la construcción de series de tiempo se utilizó todo en Google Earth Engine y tuvimos en cuenta diferentes productos que también están disponibles en la plataforma para enmascarar los bosques, los cuerpos de agua, la cobertura nibia para eliminar, digamos, zonas de suelo y zonas de nieves permanentes, para ver las pendientes, perturbaciones antrópicas, para tratar de no elegir sitios donde fuera muy pisoteada la nieve y tratar de eliminar las distorsiones geométricas, que este último sí no fue realizado con Google Earth Engine, sino que lo chequeamos también con Snap. Los productos satelitales para la detección de cambios, una vez utilizadas las máscaras de la metodología anterior, fueron de descargar desde Copernicus y desde Google Earth Engine en realidad no, desde Copernicus descargamos las imágenes que eran con las mismas características que las que se encontraban en Google Earth Engine, que eran todas de polarización BB con el Relative Orbit Number número 10, Interferometric Wide, y entre el 25 de abril y el 28 de septiembre del 2019. A las que se obtuvieron en Copérnico fueron descargadas y procesadas en Snap, y las otras fueron utilizadas dentro de la plataforma Google Earth Engine, y lo que se exportó fue el producto final. El procesamiento. Para las series de tiempo había mencionado que hacía falta diferentes máscaras, y bueno, esas máscaras que eran productos ya elaborados y presentes en la plataforma, se les aplicó diferentes umbrales. Por ejemplo, para los bosques, tuvo en cuenta la variable de tree cover y se le restó la pérdida hasta el 2018 y se le sumó la ganancia para obtener el resultado. Igual que los cuerpos de agua, se consideraron cuerpos de agua aquellos píxeles que tuvieron una ocurrencia del mayor del 50%. La cobertura nívea se utilizó la diferencia normalizada entre la banda verde y la banda SWIR, que es el NDCI, y con un umbral de 0.4, y también se consideró la banda NIR para eliminar nubes. Y en este caso también se le restaron las Permanent Snow Masks, las nieves eternas, digamos, para no confundirlas con glaciares, porque nosotros estamos estudiando la nieve estacional. Y bueno, también las pendientes menores a 45 grados, y las distorsiones geométricas, que estas son layover, shadow y foreshortening, para que no elegir polígonos que caigan en zonas donde no tuviéramos datos con la pasada descendente de Sentinel-1. Todas esas máscaras se sumaron y después terminaron siendo una gran máscara donde últimamente mapeamos los polígonos. Para el procesamiento de detección de cambios, utilizamos diferentes grafos. Esta cadena de procesamiento con la letra A es la cadena de procesamiento de Google Earth Engine, tal como se procesan las imágenes sacadas del manual, ¿sí? Se aplica el Orbit File, después se remueven los bordes, el Thermal Noise, se realiza una corrección radiométrica, la corrección de terreno, y se convierte en dB. A este paso de filtro de speckle nosotros lo agregamos para un set de imágenes, digamos, para chequear cómo influía el filtro de speckle en la colección. Y una vez que llegamos a esta instancia, se ha realizado la diferencia entre nieve húmeda y una imagen de referencia, y luego se calcula el umbral para luego clasificar los mapas de nieve. A este preprocesamiento, el número B, es el que utilizamos para Snap, en el que agregamos la instancia de corregistración antes del terrain correction, y todo el resto fue igual, digamos, para poder compararlos. Hay un set de imágenes en el que le agregamos el speckle filter y otros que no. El Refine Lee, perdón, era el filtro que utilizamos. Bueno, estos 12 puntos amarillos son donde se ubicaron los polígonos, fuera de áreas de agua, áreas de bosque con pendientes menores al 45, fuera de zonas que cayeran en distorsiones del radar. Estos fueron los que quedaron seleccionados en diferentes pendientes, en diferentes alturas. Tratamos de elegir, digamos, una variedad para poder caracterizar la zona. Utilizando ese comando se realizaron las series de tiempo en Google Earth Engine, UI Chart Image Series by Region, que
el resultado son gráficos que luego se pueden exportar en tablas CSV. Y para la detección de cambios, las imágenes, utilizamos de todas las fechas que habíamos seleccionado, la imagen del 25 de abril era la de referencia porque no tenía nieve, y la del 28 de septiembre es la que se utilizó para ver en qué estado de derretimiento estaba. Entonces, una vez que se realizó el cociente, porque estaban en dB las imágenes, se recortaron polígonos de la misma cantidad de píxeles, se les aplicó ese umbral de dB y luego se confeccionó una matriz de error para ver qué tanta diferencia había entre las imágenes preprocesadas en Snap, en Google Earth Engine, y en Snap con filtro y en Google Earth Engine con filtro. Así que bueno. Los resultados. Bueno, para la caracterización de los polígonos, en una primera instancia, si pueden ver que la cantidad de píxeles varía entre 1500 y 1800, más o menos. Y el ángulo de incidencia local varía bastante porque hay algunos polígonos, porque estaban repartidos por todos lados. Así que bueno, esto nos va a servir después para caracterizar las curvas. Y con respecto a la elevación y a la pendiente y el aspecto, también varían porque con esto que les decía que estaban ubicados en diferentes pendientes, pero la elevación, sí, varía desde los 1700 a los 2000 y algo. Así que bueno, pero no fue una de las características más importantes que se destacó después para analizar las series de tiempo. Estas son las series de tiempo obtenidas donde se puede ver que en una primera instancia, hasta el 31 de mayo, hay suelo sin nieve, los picos son por precipitaciones, y después viene una etapa de nieve fresca en la que se puede notar una diferencia entre que generalmente suele ser menor, pero en el caso de Bariloche nos dijeron que puede ser que tenga mucha influencia por la cantidad de lagos que hay alrededor, y eso hace que la nieve sea más húmeda. Entonces por eso con el radar se nota una gran diferencia entre suelo sin nieve y nieve seca. Y luego viene una parte de melting, digamos, de derretimiento, donde se hace la panza, está la gran pérdida, digamos, de señal, y luego se recupera lentamente hasta volver a tener los valores de suelo sin nieve, ¿sí? Esas son las 4 instancias, digamos. Entonces se puede ver que con las series de tiempo se reconocen los quiebres, digamos, en esta serie, los puntos de cambio, pero también hay algo importante para destacar, es que los polígonos, los 12 polígonos, como que se estratifican en diferentes sectores. Estos que están en color rosita, los marroncitos y los celestitos, se ubican teniendo en cuenta el aspecto, digamos, al que mira la pendiente y el sensor. Sí, eso ya lo explica. Ahí está. Entonces, recién teníamos 3 grupos de polígonos en esa serie de tiempo. Están los polígonos que enfrentan a la mirada del sensor, que son los que se encuentran con mayor señal retrodispersada. Luego los que son perpendiculares, que más o menos se encuentran en los aspectos norte y sur, y que, bueno, en los ángulos de incidencia que yo les mencionaba antes que variaban, en realidad se agrupan entre los 37 y los 57. Y bueno, eso del backscatter es lo que se podía observar en el gráfico. Y luego están los shadow slopes, que no son los que están ocultos a la mirada del sensor, que si bien no caen en los foreshortening y layover y shadow, digamos, las distorsiones geométricas del radar, son los que están casi al borde, digamos, de caer en estas sombras. Entonces son los que menor señal presentan. Y que analizando los box plots se puede ver que los polígonos que enfrentan el sensor en todas esas etapas de suelo, nieve seca y nieve en fusión son los que presentan mayor retrodispersión, y así le siguen los perpendiculares y finalmente los que están mirando ocultos a la mirada del sensor. Los resultados de aplicar el algoritmo de detección de cambio, que era lo que a mí me preocupaba por lo de eso de que si no corregistraba se movían y tenían error, al principio hicimos un resumen de medidas de dispersión y más o menos se encontraban algunos resultados, pero lo que a mí me interesaba era ver dónde caían los píxeles que se detectaba la fusión, y que cuando se los graficaba, se les aplicaba el umbral de menos 3 dB, se podía ver que más o menos seguían un mismo patrón, pero los píxeles, los blancos son que fusionan, los negros que no. Había algunos píxeles errados de diferencia. Estos son con filtro y estos son sin filtro.
Estas de Snap y las de la columna de la derecha de Google Earth Engine. Tienen diferencias, pero bueno, para cuantificar esas diferencias hicimos una matriz de error en la que de los 1.364 píxeles analizados, se consideraron, o sea, el Google Earth Engine y Snap sin filtro coincidieron en 1.216 y cuando se le aplicaba el filtro Lee de Speckle coincidieron en 1.167. Y luego esto que dice píxeles con valor a 1 son aquellos que Snap consideró como nieve en fusión y Google Earth Engine no, o sea que sería una subestimación, un error de emisión. Y los píxeles que son considerados como -1 son errores de comisión o sobreestimación, ya que Google Earth Engine los consideró como nieve en fusión y Snap no, porque utilizábamos a Snap como la verdad de campo, debe ser como sí. Así que bueno, en conclusión, los errores de comisión y omisión no superan el 10%. Si bien hay diferencias entre corregistrar las imágenes o no, ya que se aplicó exactamente la misma metodología, pero bueno, para grandes extensiones podría decirse que no influye. Pero bueno, estas son las conclusiones. Que las operaciones en Google Earth Engine, a través de la aplicación de máscaras y de las series temporales, representan una poderosa herramienta para trabajar con procesamiento, visualización, análisis y exportación de los datos, porque se podía hacer todo prácticamente en esa misma plataforma. Que el uso de series de tiempo de Sentinel-1 implementadas en Google Earth Engine demostró ser una herramienta adecuada para caracterizar estos tres grupos de cobertura, de estaciones, digamos, de suelo, nieve seca, nieve en fusión, y que se pueden caracterizar los ángulos, los polígonos según el ángulo de incidencia local, la dirección de mirada, etcétera. Y que lo que mencionaba anteriormente, si bien había errores de comisión y omisión, porque existe alguna diferencia entre corregistrar o no las imágenes, son menores al 10%. Entonces, en este caso, ya que facilita muchísimo el procesamiento de datos, se recomienda utilizar Google Earth Engine por las ventajas que posee. Bueno, y lo que estábamos haciendo ahora, a futuro, es estas series de tiempo de Google Earth Engine que habíamos obtenido, que se pueden exportar como datos de CSV, es obtener la derivada primera de esas series de tiempo y calcular anomalías. Entonces, por ejemplo, esta es una serie de tiempo del polígono 2, que era un polígono que enfrentaba el sensor, en el que se puede, bueno, más o menos ver bien que esta es la parte del suelo, acá se ve que es la primera nevada y que se derrite, por eso se ve ese pico para abajo que se fusionó, luego empieza la parte de nieve seca y la de fusión, hasta que vuelve a recuperar el estadio de suelo sin nieve. Si nosotros le aplicábamos un smoothing, un filtro, probamos primero con el de media y el de mediana, de 3, porque el de 5 hace demasiado profundo, filtraba demasiado, así que nos quedamos con el de 3 y con el de la mediana. Se suaviza bastante las curvas y le calculamos el desvío estándar de la derivada, que para este caso es 1.09, y con ese valor calculamos las anomalías. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las anomalías para el filtro de mediana y el filtro de media de 3, en el que se puede detectar cuando empieza el suelo, digamos, cuando recupera los valores de backscatter de suelo, que los detecta, bueno, acá detecta mucho más, y también detecta las anomalías negativas, que marca justo el inicio, más o menos el 31 de mayo, que es cuando empieza a nevar. Nieve seca es la primera anomalía negativa, digamos, que puede detectar el quiebre entre suelo y nieve seca, y luego detecta, en este caso, 2 anomalías negativas, pero la primera es cuando empieza la fusión, en este caso 3. Pero si aplicáramos algunas metodologías de clasificación, podríamos establecer que cuando se detecta la primera anomalía negativa es el inicio de nieve seca, y la primera anomalía luego de la nieve seca es nieve en fusión, hasta que vuelvan las positivas, digamos, que son más en este sector. Así que bueno, y algo que no agregué porque iba a ser bastante y ya me estoy llegando al límite del tiempo, es que estuvimos analizando
grafos de visibilidad horizontal para analizar clusters y estos change detection points para las series de tiempo de backscatter. Que hay algunos resultados interesantes, pero bueno, estamos avanzando en eso. Así que bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias.